Se burló de mí delante de sus amigos por no tener trabajo. No sabían que soy la dueña de la empresa para la que todos trabajaban hasta que los despedí. Permanecí en silencio durante otra noche de sus bromas crueles. Ni siquiera puede conseguir un puesto de nivel básico, se rió mi esposo, Santiago, chocando las copas con sus colegas. La ironía era deliciosa. Yo había contratado a la firma que había reclutado a cada uno de ellos. Mañana, esa misma firma me ayudaría a hacer limpieza. El vaso de cristal se sentía frío contra mi palma mientras los observaba desde el otro lado de nuestro salón en las lomas de Chapultepec. 5 hombres con trajes a medida, todos altos ejecutivos de Solara Tecnologías, todos seleccionados por mí a través de capas de empresas fantasma y discretas firmas de contratación. Y Santiago, mi esposo de 8 años, su vicepresidente de operaciones, liderando el coro de burlas. ¿Recuerdan cuando intentó hacer una entrevista en Solara?, continuó Santiago, aflojándose la corbata de Hermenegildo Cegna. Dios, ojalá hubiera podido ver ese desastre. Antes de empezar, quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Empecemos. Si tan solo supiera que esa entrevista había sido mi inspección trimestral de la gerencia media, cuidadosamente orquestada a través de mi laberinto de sociedades tenedoras. Yo había construido Solara Tecnologías desde cero hace 12 años, incluso antes de conocer a Santiago. La empresa había sido mi primer amor, mi redención después de ver el pequeño negocio de mi padre desmoronarse bajo los ataques de los tiburones corporativos. Al menos es persistente, se rió Miguel de Mercadotecnia. ¿Cuántos rechazos este mes, Santiago? Perdí la cuenta, sonrió Santiago con aire de suficiencia, alcanzando el tequila de extra añejo de 30 años que yo había comprado. ¿Mi tequila? Todo en esta casa, el arte en las paredes, los muebles importados, incluso el elegante reloj en su muñeca, todo pagado por la empresa que él creía que me había rechazado. Tomé otro sorbo de agua, manteniendo mi practicada máscara de humillación silenciosa. La misma máscara que había llevado cuando conocí a Santiago en una gala benéfica en el Museo Soumaya. Para entonces, ya había aprendido por las malas que el éxito atrae a los parásitos. 3 relaciones fallidas con hombres que me veían como su billete al lujo me habían enseñado a ser cautelosa. Así que cuando conocí a Santiago, decidí experimentar. Me presenté como una consultora independiente con dificultades, conduciendo un coche modesto y viviendo en un pequeño apartamento. Santiago parecía diferente al principio, incluso me apoyaba. Encontrarás tu lugar, había dicho en aquellos primeros días. Solo sigue intentándolo. Pero tan pronto como nos casamos y se mudó a lo que él pensaba que era nuestra casa, la máscara comenzó a caer. El éxito lo cambió o, más bien, lo reveló. Oye, cariño, gritó Santiago ahora, su voz goteando falsa simpatía. Quizás deberías probar en la cafetería de la esquina. Oí que están contratando baristas. Más risas. Forcé una sonrisa débil, interpretando mi papel a la perfección. Por dentro, estaba revisando la documentación que mis investigadores privados habían recopilado durante el último año, las reuniones no oficiales con la competencia, los informes de gastos inflados, las pequeñas pero constantes filtraciones de información de la empresa que siempre parecían beneficiar la cartera de acciones personal de Santiago. Creo que subiré, dije suavemente, interpretando el papel de la esposa derrotada. ¿Gran día mañana? ¿Otra entrevista? No me esperes despierta, cariño, me gritó Santiago. Estamos celebrando el ascenso de Ramírez. Podría ser una noche larga. Ramírez, mi última infiltración en la alta dirección. Mañana, él sería quien documentaría sus conversaciones etílicas, añadiendo más pruebas a las que habíamos estado reuniendo. En mi estudio privado, a salvo de sus voces borrachas, me senté detrás de mi escritorio. El panel oculto de la pared se deslizó silenciosamente, revelando mi espacio de trabajo seguro. 3 monitores cobraron vida, mostrando las operaciones en tiempo real de Solara Tecnologías en todo el mundo, un pequeño imperio construido a través de años de estrategia cuidadosa y acuerdos de confidencialidad blindados. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía,
mi ejecutiva de mayor confianza y una de las pocas que conocía mi verdadera identidad, documentación final en su lugar. Miembros de la Junta informados. Reunión de mañana confirmada. Sonreí, pensando en la revelación cuidadosamente orquestada que estaba por venir. La Junta siempre me había conocido como Alejandra Garza, la fundadora solitaria que se comunicaba a través de videollamadas encriptadas. Mañana, conocerían a su directora ejecutiva en persona por primera vez, no como la figura misteriosa detrás de la pantalla, sino como la esposa desempleada de Santiago. Mis dedos trazaron el borde de los papeles de despido en mi escritorio, no solo para Santiago, sino para cada miembro de su pequeño club de bebedores. Cada documento estaba respaldado por meses de pruebas, revisado por nuestro equipo legal. Blindado. El sonido de un cristal rompiéndose resonó desde abajo, seguido de risas estridentes. Hubo un tiempo en que tal falta de respeto por mi hogar me habría enfadado. Ahora, solo añadía otra pieza a la documentación, uso inapropiado de la propiedad de la empresa para entretenimiento personal. Cerré los ojos, dejando que el zumbido familiar de los ordenadores me envolviera. Mañana cambiaría todo, pero esta noche, saboreaba la calma antes de la tormenta, recordando las palabras de mi padre: el éxito no se trata de quien tiene la voz más alta en la sala. Se trata de quien tiene la sabiduría para esperar, observar y elegir el momento perfecto para actuar. El momento perfecto finalmente había llegado. Oí a Santiago y sus amigos salir tropezando hacia sus coches, donde sus choferes, mis empleados, documentaban discretamente su estado de embriaguez con cámaras de salpicadero. Más pruebas para sus expedientes. Me puse mi pijama, el mismo pijama modesto que había llevado durante años como parte de mi fachada. Una última noche de fingimiento. Mañana, me despertaría como la subestimada esposa de Santiago, pero al atardecer, sería revelada como Alejandra Garza, directora ejecutiva de Solara Tecnologías y la arquitecta de su caída. A través de la ventana del dormitorio, observé cómo sus coches desaparecían en la noche. En 12 horas, llegarían a sus oficinas, curando sus resacas, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de implosionar. El pensamiento trajo una pequeña sonrisa a mi rostro mientras me quedaba dormida, soñando con la dulce revelación de mañana. La mañana llegó con la precisión de un plan bien orquestado. Me desperté antes que Santiago, observándolo luchar con su resaca mientras se apresuraba a prepararse para lo que él pensaba que sería un día normal en la oficina. Poco sabía él que yo había llegado a Solara Tecnologías mucho antes. A las 6:30 de la mañana, entré por la entrada de servicio, vestida con un traje azul marino intencionadamente anodino de una tienda departamental, muy lejos de mi habitual vestuario de diseñador. Sofía me encontró en la oficina de seguridad del sótano, lejos de miradas indiscretas. Todo está en su lugar, susurró, entregándome una tarjeta de visitante. La entrevista está programada para las 9 de la mañana. Con recursos humanos. El equipo de Santiago tiene su reunión matutina regular a la misma hora. Ramírez los mantendrá ocupados. La tarjeta de visitante se sentía extraña contra mi chaqueta. Ángela Martínez, candidata a entrevista. Durante años, había observado mi empresa a través de cámaras e informes, pero la actuación de hoy necesitaba un toque personal, una oportunidad para presenciar de primera mano cuán profunda se había extendido la podredumbre. Me senté en el vestíbulo, llegando a propósito una hora antes, la candidata ansiosa desesperada por impresionar. El guardia de seguridad apenas me miró, demasiado ocupado saludando al torrente de ejecutivos que llegaban para su día del juicio final. Observé a Santiago entrar con paso firme en el vestíbulo a las 8:45, sin siquiera notarme detrás de mi material de lectura de atrezo, el propio informe anual de la empresa. Señorita Martínez. El representante de Recursos Humanos, Tomás, apareció justo a tiempo. Lo reconocí de su expediente de contratación, competente pero demasiado ansioso por complacer al equipo ejecutivo. Por favor, sígame. El viaje en ascensor hasta la planta de RRHH. Estuvo lleno del tipo de charla trivial que yo había diseñado a través de nuestras iniciativas de cultura corporativa. Qué buen tiempo hace, y el tráfico no estuvo tan mal esta mañana, todo mientras los empleados asentían cortésmente a la mujer que asumían que era solo otra aspirante esperanzada. Tomás me guió a través del diseño de oficina abierta que yo misma diseñé hace años. Empezaremos con una breve evaluación de habilidades, explicó, seguida de una entrevista de panel con algunos de nuestros líderes de equipo.
Su tono llevaba esa sutil condescendencia reservada para los candidatos que ya habían decidido no contratar. La evaluación de habilidades era casi insultante en su simplicidad, problemas básicos de codificación que podría haber resuelto mientras dormía. Cometí deliberadamente pequeños errores, interpretando el papel de la solicitante nerviosa. A través de las paredes de cristal, podía ver a Santiago y sus secuaces en su reunión matutina, riéndose de algo, probablemente de otro candidato con el que habían decidido jugar. Bueno, dijo Tomás, revisando mi trabajo intencionadamente defectuoso, esto es interesante. Su pausa lo dijo todo. Pasemos a la entrevista de panel. La sala de conferencias a la que me llevó tenía vistas a la ciudad, una vista que normalmente disfrutaba desde mi oficina privada 20 pisos más arriba. 3 gerentes intermedios esperaban dentro, todos con la misma expresión de superioridad aburrida. Reconocí cada rostro de sus expedientes personales, conocía sus salarios, su rendimiento, sus secretos. Entonces, señorita Martínez, comenzó el primer entrevistador, sin molestarse en presentarse. Veo que ha estado sin trabajo durante algún tiempo. Sí, respondí suavemente, añadiendo un ligero temblor a mi voz. Ha sido un desafío en este mercado. ¿Y qué le hace pensar que está cualificada para un puesto en Solara Tecnologías?, preguntó el segundo entrevistador, apenas levantando la vista de su teléfono. Me lancé a la historia cuidadosamente elaborada que habíamos preparado, una mezcla de cualificaciones genuinas enmascaradas por una aparente desesperación. Con cada respuesta, los veía volverse más despectivos. Ya habían decidido mi destino, tal como lo habían hecho con innumerables otros candidatos cualificados que no encajaban en sus prejuicios. A través de las paredes de cristal, pude ver a Santiago pasar. Hizo una doble toma, luego sonrió con aire de suficiencia, sacando su teléfono. Momentos después, los teléfonos de los entrevistadores vibraron simultáneamente. No necesité ver sus pantallas para saber que les estaba enviando un mensaje sobre el último y vergonzoso intento de empleo de su esposa. El resto de la entrevista fue una clase magistral de crueldad corporativa, pullas sutiles, miradas intercambiadas, bostezos apenas disimulados. Documenté cada microagresión, cada incumplimiento de nuestras políticas de RRHH, mientras mantenía mi fachada de optimismo nervioso. Gracias por su tiempo, dijo Tomás finalmente, su tono dejando claro que no habría una segunda entrevista. Nos pondremos en contacto. Mientras caminaba hacia el ascensor, oí la voz de Santiago a la vuelta de la esquina. No puede ser, esa era tu esposa, tío. Realmente está desesperada. ¿Viste su traje? Probablemente de suburbia. Seguí caminando, dejando que su risa alimentara lo que estaba por venir. En mi bolso, mi verdadero teléfono vibró con mensajes de Sofía, miembros de la Junta llegando temprano. Equipo legal a la espera. Seguridad lista para escoltar. La pieza final de mi farsa estaba a punto de comenzar. Me metí en un baño, entrando en el último cubículo donde Sofía había escondido un portatrajes esa misma mañana. Dentro estaba mi verdadera armadura, un traje de Carolina Herrera meticulosamente confeccionado, tacones Louboutin y la tarjeta de seguridad de la directora ejecutiva que nunca había llevado en público. Mientras me transformaba de Ángela Martínez, candidata fracasada, a Alejandra Garza, directora ejecutiva de Solara Tecnologías, su risa burlona todavía resonaba en mi mente. En 30 minutos, entraría en la sala de juntas, no como una suplicante, sino como su superior definitiva. Revisé mi reflejo una última vez, ajustando el collar de perlas que había sido de mi madre. El éxito es silencioso, solía decir ella, hasta el momento perfecto para rugir. Ese momento finalmente había llegado. Salí del baño como Alejandra Garza por primera vez en mi propio edificio, observando cómo los ojos de los empleados se abrían de par en par mientras luchaban por reconciliar a la ejecutiva segura de sí misma que tenían delante con la entrevistada nerviosa de hacía unos momentos. Que miren. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El chasquido de mis Louboutins contra el suelo de mármol anunciaba cada paso hacia la planta ejecutiva. Los empleados se apresuraban a despejar mi camino, su confusión palpable mientras intentaban ubicar mi rostro familiar pero transformado. Los susurros comenzaron de inmediato, la noticia de la presencia de la misteriosa directora ejecutiva extendiéndose como la pólvora a través de los sistemas de mensajería del edificio. Tomé el ascensor privado,
ese sobre el que Santiago siempre se había preguntado, instalado para el uso exclusivo de la directora ejecutiva fantasma. Mientras ascendía, el mensaje de Sofía confirmó que todo estaba en su lugar, miembros de la junta sentados. Santiago y su equipo todavía en su reunión matutina. Seguridad a la espera. El ascensor se abrió directamente en la antecámara de la sala de juntas. A través del cristal esmerilado, podía ver las siluetas de los miembros de nuestra junta, todos conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Pero primero, tenía una reunión diferente a la que asistir. Giré a la izquierda, dirigiéndome hacia la sala de conferencias ejecutiva donde Santiago y su círculo íntimo celebraban sus últimas victorias. De pie en las sombras del pasillo, podía oír sus voces claramente a través de la puerta, dejada descuidadamente entreabierta. Deberíais haber visto su cara durante la entrevista, decía Santiago, su voz con ese tono de suficiencia que había llegado a despreciar. Mi propia esposa, pensando que podría conseguir un puesto aquí. Quiero decir, ¿qué es lo siguiente? ¿Intentar convertirse en directora ejecutiva? Siguieron risas estridentes. Un caso clásico de delirios de grandeza, añadió Miguel de Mercadotecnia. ¿Recuerdan cuando intentó darnos consejos sobre la cuenta de Grupo Industrial del Bajío en tu fiesta de cumpleaños? Oh, Dios, eso fue impagable, intervino otra voz. Diciéndonos cómo deberíamos reestructurar nuestro enfoque al cliente, como si tuviera alguna idea de cómo funciona este negocio. La ironía era exquisita. La cuenta de Grupo Industrial del Bajío había sido mi estrategia, cuidadosamente filtrada a través de intermediarios. Había ahorrado a la empresa cientos de millones de pesos y nos había conseguido 3 importantes clientes adicionales. ¿Deberíamos decirle que ha suspendido la entrevista o dejamos que RRHH haga el trabajo sucio?, preguntó Santiago, provocando otra ronda de risas. Era el momento. Me paré en el umbral, mi presencia proyectando una sombra sobre sus cafés matutinos. Las risas murieron al instante. En realidad, dije, mi voz con la autoridad de 12 años de liderazgo, creo que yo misma daré esa noticia. La conmoción en sus rostros fue todo lo que había imaginado y más. La taza de café de Santiago se detuvo a medio camino de su boca, su rostro perdiendo el color mientras luchaba por reconciliar la apariencia de su esposa con el aura de autoridad absoluta que ahora proyectaba. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?, tartamudeó. Y vestida. ¿Cómo? Como la directora ejecutiva de Solara Tecnologías, terminé por él, entrando completamente en la habitación. Exactamente así, de hecho. Miguel empezó a reír, luego se detuvo bruscamente cuando nadie se unió a él. Ramírez, mi ejecutivo infiltrado, ya estaba recogiendo sus cosas, una sonrisa de complicidad jugando en las comisuras de sus labios. Esta es una planta restringida, intentó Santiago, tratando de recuperar algo de control. La seguridad llegará en cualquier momento. Ya están aquí, respondí con calma mientras 2 agentes de seguridad aparecían detrás de mí, aunque no por la razón que piensas. Saqué mi teléfono, enviando un único mensaje. Inmediatamente, todas las pantallas de la sala de conferencias se iluminaron con un único documento, los papeles de constitución originales de la empresa, con mi firma y mi foto. Alejandra Garza, anuncié, observando cómo sus rostros se contorsionaban mientras la revelación los golpeaba. Fundadora y directora ejecutiva de Solara Tecnologías. O, como vosotros me conocéis, la esposa desempleada de Santiago. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Santiago había pasado de blanco a verde, sus ojos moviéndose entre mi cara y los documentos que mostraban a su esposa de 8 años como la dueña de todo lo que él se había jactado de construir. Esto es imposible, susurró. Tú eres solo. ¿Solo? ¿Solo qué, Santiago? ¿Solo tu esposa? ¿Solo alguien que ni siquiera pudo conseguir un puesto de nivel básico? Me moví a la cabecera de la mesa mi mesa y me senté. Dime, ¿qué se siente al darte cuenta de que has estado burlándote de tu propia jefa durante años? Miguel se levantó de repente, su silla chirriando contra el suelo. Debería irme. Siéntate, ordené, mi voz cortando su pánico. Ninguno de vosotros va a ninguna parte todavía. Pulsé otro botón en mi teléfono.
Las pantallas cambiaron para mostrar una compilación, grabaciones de seguridad, intercambios de correos electrónicos, conversaciones grabadas. Cada broma, cada burla, cada momento de crueldad se reproducía en alta definición. Un estilo de gestión interesante el que habéis desarrollado, observé, viéndolo retorcerse. Crear una cultura de acoso, discriminación y hostigamiento. ¿De verdad pensabais que no me daría cuenta? ¿Que no me importaría cómo tratabais a la gente que considerabais inferior? Alex, cariño, intentó Santiago, su voz adoptando el tono suplicante que usaba cuando intentaba salir de un aprieto. ¿Podemos explicarlo? Oh, creo que ya habéis explicado suficiente, lo corté. De hecho, lleváis años explicando. Cada cena, cada reunión social, cada evento de la empresa, habéis dejado muy claro vuestro carácter. Me levanté, alisándome la falda. La Junta está esperando al lado para formalizar lo que ya habéis conseguido vosotros mismos, vuestro despido inmediato por causa justificada. Todos vosotros. Miré a cada hombre a los ojos, guardando a Santiago para el final. Aunque supongo que debería daros las gracias. Habéis hecho esta decisión notablemente fácil. No puedes hacer esto, protestó Santiago débilmente. Soy tu marido. En realidad, sonreí, quitándome el anillo de bodas y colocándolo sobre la mesa, desde esta mañana, solo soy tu directora ejecutiva. Y estás despedido. Los agentes de seguridad dieron un paso adelante mientras yo me giraba para irme. Detrás de mí, pude oír los comienzos de protestas, de amenazas, de negociaciones desesperadas, pero yo ya me alejaba, dirigiéndome hacia la sala de juntas donde comenzaría el verdadero trabajo de limpieza. Después de todo, tenía una empresa que dirigir. La reunión de la Junta fue rápida y decisiva. 12 pares de ojos observaron mientras firmaba los documentos de despido oficiales, sus expresiones una mezcla de admiración y sorpresa al conocer finalmente en persona a su esquiva directora ejecutiva. Pero el verdadero trabajo acababa de empezar. Mientras la seguridad escoltaba a Santiago y sus secuaces fuera del edificio, me retiré a mi oficina privada, la misteriosa suite del último piso que había generado tantos rumores a lo largo de los años. Sofía me siguió, tableta en mano, lista para ejecutar la siguiente fase de nuestro plan. Se les ha revocado el acceso, informó, deslizando el dedo por los protocolos de seguridad. El departamento de TI está congelando sus cuentas y haciendo copias de seguridad de todos los datos. El equipo legal ya ha enviado órdenes de cese y desistimiento para evitar cualquier intento de represalia. Me paré junto a los ventanales, observando a Santiago y sus amigos ser escoltados a sus coches abajo. Incluso desde 20 pisos de altura, podía leer la conmoción en su lenguaje corporal, la incredulidad en sus pasos vacilantes. ¿Qué hay de la casa?, pregunté, pensando en el hogar que Santiago creía haber ayudado a pagar. El equipo de seguridad ya está allí, cambiando las cerraduras. Tus objetos personales han sido trasladados al ático, como estaba previsto. En cuanto a las cosas de Santiago, Sofía hizo una pausa, permitiéndose una pequeña sonrisa. Serán entregadas en casa de su madre esta tarde. Asentí, recordando todas las veces que Santiago se había jactado ante su madre de apoyarme en mis dificultades profesionales. La ironía no se le escaparía. ¿Y los papeles del divorcio? Se están presentando mientras hablamos. El acuerdo prenupcial que le hiciste firmar es blindado. Él pensaba que estaba protegiendo sus bienes, sin darse cuenta de que estaba renunciando a cualquier derecho sobre los tuyos. Una notificación apareció en mi pantalla privada. Santiago ya estaba intentando controlar los daños, publicando en redes profesionales sobre diferencias estratégicas con la dirección de Solara Tecnologías. Observé cómo el equipo de Sofía contraatacaba rápidamente con la verdad, un comunicado de prensa cuidadosamente redactado sobre la política de tolerancia cero de la empresa hacia el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Su perfil de LinkedIn todavía lo lista como vicepresidente de operaciones, señalé. Los dedos de Sofía volaron sobre su tableta. Ya no. Me senté en mi escritorio, mi verdadero escritorio, no el oculto en mi estudio en casa, y comencé a revisar los planes de contingencia que habíamos preparado. Santiago y sus amigos no eran estúpidos. El orgullo herido pronto daría paso a la ira y a posibles represalias. Sus cláusulas de no competencia ya están activadas.
No podrán trabajar en esta industria durante al menos 3 años. También hemos notificado a todos los principales competidores sobre las circunstancias de su despido. Ninguna empresa de renombre los tocará. Puse las grabaciones de seguridad de sus entrevistas de salida. Santiago, todavía en negación, amenazando con exponerme. Miguel, rompiendo a llorar cuando se dio cuenta de que sus opciones sobre acciones no valían nada. Los otros, alternando entre súplicas y amenazas. ¿Sus proyectos? Ramírez ya ha formado equipos de transición. Ninguna operación crítica se verá afectada. Sofía hizo una pausa. Aunque sugiero que auditemos todo lo que han tocado en el último año. Que sean 3 años, corregí, recordando fragmentos de conversaciones de borrachos sobre contabilidad creativa. Y marca a cualquier cliente con el que hayan tenido contacto personal. Mi teléfono vibró. Santiago, usando su número personal. Rechacé la llamada, viendo cómo se unía a la creciente lista de números bloqueados. Sus amigos también lo habían intentado, probablemente con la esperanza de negociar algún tipo de acuerdo. ¿Deberíamos emitir un comunicado para toda la empresa?, preguntó Sofía. Consideré los efectos en cadena que se moverían por el edificio. A estas alturas, todos sabrían que su misteriosa directora ejecutiva era la supuestamente desempleada esposa de Santiago. La historia se estaría extendiendo por cada departamento, volviéndose más dramática con cada repetición. Programa una reunión general para mañana por la mañana, decidí. Es hora de que conozcan a su verdadera directora ejecutiva, no a la caricatura que Santiago creó. Una alerta sutil parpadeó en mi pantalla. Santiago había llegado a casa de su madre. La transmisión de seguridad lo mostraba de pie entre cajas de sus pertenencias, la expresión de su madre pasando de la confusión al horror mientras se le explicaba los acontecimientos de la mañana. El GPS de su coche de empresa muestra que todavía está en nuestro aparcamiento. La seguridad está esperando para recuperarlo. Asentí, volviendo a la pila de documentos que requerían atención inmediata. Había que actualizar organigramas, reasignar responsabilidades y empezar a controlar los daños con nuestros principales clientes. Una cosa más, añadió Sofía, su tono suavizándose ligeramente. La gala benéfica del mes que viene. Aquella en la que conociste a Santiago. Cancela mi asistencia, interrumpí. Pero duplica la donación de la empresa. De forma anónima. La tarde pasó en un torbellino de reuniones, decisiones y planificación estratégica. Observé a través de varias transmisiones de seguridad cómo se empaquetaba la oficina de Santiago, sus objetos personales se catalogaban y se enviaban. Su plaza de aparcamiento, de la que se jactaba ante todo el mundo, ya había sido reasignada. Al anochecer, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, Sofía me trajo un último informe. Todos están cumpliendo su permiso de inactividad en casa. La seguridad está monitoreando sus comunicaciones. No hay actividades inusuales todavía. Pero están en shock, terminé. Dals un día. Luego comenzarán las verdaderas reacciones. Me recliné en mi silla, permitiéndome finalmente sentir el peso del día. En menos de 12 horas, me había despojado de una identidad falsa, había terminado un matrimonio, despedido a 5 ejecutivos y había salido a la luz pública como directora ejecutiva. ¿Valió la pena?, preguntó Sofía en voz baja, rompiendo el protocolo por un momento de honestidad. Pensé en años de humillación sutil, de ver a Santiago y sus amigos aplastar los sueños de otras personas por deporte, de presenciar su crueldad casual hacia todos los que consideraban inferiores. Pregúntamelo de nuevo en una semana, respondí, volviendo a mis monitores. Todavía había trabajo por hacer, una empresa que dirigir y una reputación que reconstruir. Después de todo, la venganza no se trataba solo de un momento dramático. Se trataba de asegurarse de que nunca se recuperaran lo suficiente como para herir a nadie más. La mañana siguiente llegó con un torbellino de actividad. La reunión general estaba programada para las 10 de la mañana, pero llegué a la oficina al amanecer. Había que hacer maniobras estratégicas antes de dirigirme a las tropas. Tenemos movimiento, informó Sofía, entrando en mi oficina con su omnipresente tableta. Santiago intentó contactar con la cuenta de Grupo Industrial del Bajío a las 3 de la madrugada. Afortunadamente, ya habíamos bloqueado todas las comunicaciones con los clientes.
Abrí el panel de monitoreo en mi pantalla. En las 12 horas desde su despido, cada uno de los ejecutivos despedidos había hecho movimientos predecibles. Miguel había intentado descargar listas de clientes antes de que se le revocara el acceso. Ramírez, mi ejecutivo infiltrado, había documentado cada intento. ¿Sus paquetes de indemnización?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Anulados, debido a mala conducta documentada. El equipo legal ha compilado un informe exhaustivo. Los dedos de Sofía volaron sobre su tableta. Santiago intentó acceder a sus cuentas de inversión a medianoche. Pareció sorprendido al saber que sus opciones sobre acciones no valían nada. Sonreí, recordando todas las veces que se había jactado de sus acciones de la empresa en las cenas. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña sobre las cláusulas de mala conducta. ¿Y los otros? 2 ya se han puesto en contacto con la competencia. Hemos documentado los intentos, claras violaciones de sus acuerdos de no competencia. Sofía hizo una pausa. Y la madre de Santiago ha sido bastante vocal en las redes sociales sobre la traición de su nuera. Abrí el feed de monitoreo de redes sociales. La historia se estaba extendiendo, pero no de la manera que Santiago probablemente esperaba. Antiguos empleados estaban dando un paso al frente con sus propias historias de acoso y discriminación. Cada publicación reforzaba nuestra narrativa de una necesaria limpieza corporativa. Hora del siguiente movimiento, anuncié, abriendo un correo electrónico cuidadosamente preparado. Con un clic, envié invitaciones para reuniones individuales con cada empleado que había reportado a Santiago y su círculo íntimo. Eso va a causar algo de ansiedad, observó Sofía. Bien. Los quiero desequilibrados, me levanté, alisándome la falda. Haz que la seguridad revise de nuevo la oficina de Santiago. Busca cualquier documento o dispositivo oculto. La mañana se desarrolló como una partida de ajedrez bien jugada. Mientras Santiago y sus amigos presumiblemente curaban sus heridas y tramaban venganza, nosotros desmantelábamos sistemáticamente su legado corporativo. A las 9:45, me paré frente al espejo de mi baño privado, haciendo los últimos ajustes a mi apariencia. La mujer que me devolvía la mirada se parecía poco a la esposa dócil de la que Santiago se había burlado durante años. La armadura de hoy era un traje Armani gris acero, complementado con un poder silencioso pero inconfundible. El auditorio está lleno, informó Sofía. Todos están esperando. Asentí, reuniendo mis pensamientos. Inicia la grabación. La reunión general se documentaría con fines legales y para asegurar que nuestro mensaje llegara a todos los empleados en todas las zonas horarias. Cuando subí al escenario, los susurros apagados murieron de inmediato. Buenos días, comencé, mi voz se proyectaba fácilmente a través del sistema de sonido. Soy Alejandra Garza, fundadora y directora ejecutiva de Solara Tecnologías. Algunos de vosotros me conocíais como la esposa de Santiago Morrison. Hoy, me conoceréis como vuestra líder. El silencio fue absoluto. En la primera fila, pude ver al equipo de RRHH retorcerse, probablemente recordando la farsa de entrevista de ayer. Ayer, despedimos a 5 ejecutivos por causa justificada. Todos habéis oído los rumores. Sí, uno era mi marido. Sí, fue por mala conducta documentada, acoso y abuso de poder. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero hoy no se trata de ellos. Se trata de nosotros. De la empresa que vamos a ser en el futuro. Durante la siguiente hora, esbocé mi visión para Solara Tecnologías. Con cada punto, desmantelé sistemáticamente la cultura tóxica que Santiago y sus amigos habían fomentado, nuevas estructuras de reporte, protocolos de RRHH mejorados, canales de retroalimentación anónimos. Cada anuncio era un movimiento calculado en nuestro ajedrez corporativo. Finalmente, concluí, mi puerta está abierta. No metafóricamente, literalmente. A partir de hoy, cualquier empleado puede programar tiempo conmigo directamente. Sin guardianes, sin filtros. El aplauso que siguió fue tímido al principio, luego se hizo más fuerte mientras salía del escenario. Sofía me mostró su tableta.
El sistema de mensajería interna de la empresa estaba explotando con respuestas positivas. De vuelta en mi oficina, comenzó la siguiente fase. Uno por uno, me reuní con los antiguos subordinados directos de Santiago. Cada conversación fue un delicado equilibrio de reafirmación y evaluación, identificando aliados y amenazas potenciales. Santiago ha vuelto a llamar, informó Sofía entre reuniones. Esta vez desde un teléfono desechable. Exige una reunión privada. Documéntalo con el equipo legal, respondí, revisando las notas de mi última reunión. Y revisa las redes sociales de su madre. Normalmente telegrafía su próximo movimiento. A última hora de la tarde, el tablero de ajedrez corporativo había cambiado drásticamente. 3 de los gerentes más leales de Santiago habían renunciado en lugar de adaptarse al nuevo régimen. Otros 2 habían proporcionado información valiosa sobre malas conductas pasadas a cambio de amnistía. La cuenta de Grupo Industrial del Bajío ha llamado, anunció Sofía. Quieren conocer a la verdadera directora ejecutiva. Sonreí, recordando la burla de Santiago a mis sugerencias sobre su cuenta. Prográmalo para mañana. Y envíales la presentación en la que he estado trabajando, la que Santiago rechazó el mes pasado. Una notificación apareció en mi pantalla. Santiago había sido visto en un bar con Miguel y otros 2 ejecutivos. Nuestro equipo de vigilancia estaba monitoreando su conversación. Están tramando algo, observó Sofía. Por supuesto que lo están, respondí, sacando los planes de contingencia que habíamos preparado meses atrás. Déjalos tramar. Cada movimiento que hacen solo nos da más munición. Me giré hacia la ventana, observando el atardecer pintar el horizonte de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, 5 hombres enfadados estaban descubriendo cuán a fondo habían sido superados. Pero su juego había terminado ayer. El mío acababa de empezar. Mañana, le dije a Sofía, empezamos la fase 2. Veamos cómo se las arreglan siendo ellos los que buscan trabajo. Después de todo, en el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero, y yo había estado jugando este juego mucho antes de que ellos supieran que eran piezas. El amanecer me encontró revisando las grabaciones de vigilancia del bar donde Santiago y sus secuaces se habían reunido. Sus conversaciones airadas, alimentadas por un whisky caro, habían proporcionado exactamente las pruebas que necesitábamos para fortalecer nuestra posición legal. Están planeando demandar, anunció Sofía, entrando en mi oficina con 2 tazas de café. Santiago ha contactado con 3 bufetes de abogados esta mañana. Acepté el café, ocultando mi sonrisa. Muéstrame. Abrió el informe de vigilancia de la mañana. Santiago, en efecto, había estado ocupado, pero cada bufete que había contactado ya estaba sutilmente conectado a Solara Tecnologías a través de varias empresas fantasma. Cualquier intento de contratarlos se encontraría con un muro inmediato de conflicto de intereses. También ha estado contactando a nuestros principales clientes, continuó Sofía, particularmente a la cuenta de Grupo Industrial del Bajío. Reenvíame las grabaciones. Los archivos de audio se reprodujeron a través del sistema de altavoces privado de mi oficina. La voz de Santiago, todavía con esa confianza de titulado, intentando convencer a nuestros clientes de que había sido despedido injustamente, que su esposa se había abierto camino con manipulaciones hacia el poder, que la empresa estaba en peligro bajo mi liderazgo. La respuesta del señor Thompson, pregunté, aunque podía adivinarla. Sofía reprodujo el siguiente clip. La voz del director era fría. Santiago, la propuesta de tu esposa de la semana pasada fue brillante. ¿La que tú descartaste? Sí, nos enteramos de eso. No nos contactes de nuevo. Abrí nuestra base de datos de pruebas en mi terminal seguro. Durante más de un año, habíamos estado construyendo un caso blindado contra Santiago y su círculo íntimo. Cada incidente de acoso, cada comentario discriminatorio, cada abuso de poder, todo meticulosamente documentado. La Junta quiere una actualización, señaló Sofía. Están preocupados por las posibles repercusiones. Programa una reunión para esta tarde. Y tráeme todo de los últimos 3 años, correos electrónicos, grabaciones de reuniones, informes de gastos. Es hora de mostrarles exactamente por qué esta limpieza era necesaria.
La mañana se desarrolló en una serie de movimientos estratégicos. Mientras Santiago y sus amigos quemaban sus ahorros en consultas legales, nosotros fortificábamos sistemáticamente nuestra posición. RRHH proporcionó un grueso archivo de quejas que habían sido enterradas bajo la gestión anterior. El departamento de TI extrajo correos electrónicos que habían sido accidentalmente eliminados. Antiguos empleados comenzaron a contactar, ofreciendo testimonios sobre la cultura tóxica de la que habían huido. La madre de Santiago está intensificando su campaña en las redes sociales, informó Sofía. Afirma que lo sedujiste como parte de un plan de adquisición corporativa a largo plazo. Me reí, sacando el acuerdo prenupcial en el que Santiago había insistido. Envía a sus abogados una copia de esto, el que su hijo exigió para proteger sus bienes de su esposa aparentemente cazafortunas. A mediodía, nuestro equipo legal había compilado un informe devastador. Cada instancia de Santiago jactándose de manipular opciones sobre acciones, cada conversación grabada sobre marginar a candidatas cualificadas, cada abuso documentado de los recursos de la empresa, todo presentado con un detalle condenatorio. El equipo de vigilancia ha captado algo interesante, dijo Sofía, entrando corriendo en mi oficina después del almuerzo. Se reunieron con alguien de nuestro competidor, Consorcio Águila, anoche. Puse la grabación. A través de los micrófonos de alta gama que habíamos plantado, se podía oír a Santiago ofreciendo revelar secretos de la empresa a cambio de puestos ejecutivos para él y sus amigos. Envía copias a sus abogados, instruí, y a la Junta de Consorcio Águila. Veamos con qué rapidez se distancian. La reunión de la Junta de la tarde fue una clase magistral de estrategia corporativa. Uno por uno, presenté pruebas de por qué cada ejecutivo despedido tenía que irse. Las preocupaciones de la Junta se desvanecieron al darse cuenta del alcance de la corrupción que habíamos extirpado. Hay más, anuncié, mostrando los registros financieros. Hemos rastreado pagos irregulares a través de sus cuentas de gastos. La CNBV estaría muy interesada en algunas de estas transacciones. Santiago está subiendo, interrumpió Sofía, revisando su tableta. De alguna manera convenció a la seguridad del vestíbulo para que lo dejaran entrar. Sonreí, abriendo la cámara del vestíbulo. No, yo convencí a la seguridad para que lo dejaran entrar. Mira. En la pantalla, Santiago irrumpía en el vestíbulo, su caro traje arrugado, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. Sostenía una carpeta que sin duda contenía lo que él creía que era información perjudicial. ¿Debería hacer que la seguridad lo detenga?, preguntó Sofía. Todavía no. Veamos qué cree que tiene. Minutos después, Santiago irrumpió en la sala de juntas, su expresión triunfante vacilando al verme tranquilamente sentada a la cabecera de la mesa. Tengo pruebas, anunció, agitando su carpeta. ¿Pruebas de que ella orquestó todo esto? ¿Quieres decir pruebas de que fundé esta empresa, la construí de la nada y la dirigí con éxito mientras tú te llevabas el crédito por mis estrategias? Me levanté lentamente. ¿O pruebas de que documenté tu mala conducta durante años mientras te burlabas de mi supuesto desempleo? Los miembros de la Junta observaron en silencio cómo la confianza de Santiago se desmoronaba. Me tendiste una trampa, tartamudeó. No, Santiago. Te tendiste una trampa a ti mismo. Cada vez que menospreciaste a un candidato, cada vez que dejaste de lado a una mujer cualificada, cada vez que te reíste de tu esposa desempleada, construiste este caso contra ti mismo. Asentí a Sofía, quien mostró nuestro archivo completo de pruebas en las pantallas de la sala. Santiago observó con horror cómo años de su mala conducta se reproducían en alta definición. Tus opciones, continué con calma, son simples. Vete ahora, respeta el acuerdo de no competencia y conserva la dignidad que te quede. O lucha, y observa cómo cada detalle de tu comportamiento se hace público. No puedes, comenzó. Seguridad, interrumpí, pulsando un botón en mi escritorio. Por favor, escolten al señor Morrison fuera. Y esta vez, revoquen su acceso al vestíbulo. Mientras la seguridad se lo llevaba, me volví hacia la Junta. Ahora, sobre esas transacciones financieras irregulares. El resto de la tarde lo pasamos fortaleciendo nuestra posición legal. Cada prueba fue catalogada, cada testimonio grabado, cada documento notariado.
Al anochecer, habíamos construido un caso tan sólido que ningún bufete de abogados tocaría las reclamaciones de Santiago ni con un palo de 10 pies. Se reúnen de nuevo esta noche, informó Sofía mientras caía la oscuridad. En el mismo bar. Bien, respondí, revisando la última solicitud de vigilancia. Oigamos qué otras pruebas están dispuestos a darnos. Después de todo, el mejor caso se construye dejando que tus oponentes piensen que están ganando justo hasta el momento en que lo pierden todo. La vigilancia del bar resultó ser más valiosa de lo que podríamos haber esperado. Borrachos de whisky caro y orgullo herido, Santiago y sus amigos pasaron horas confesando inadvertidamente años de malversación corporativa. Vuelve a poner esa sección, instruí a Sofía a la mañana siguiente, inclinándome en mi silla. A través de nuestra grabación de vigilancia de alta calidad, la voz arrastrada de Santiago llenó mi oficina. ¿Recuerdan esa fusión del año pasado? ¿La que nos hizo parecer genios? Bueno, déjenme contarles cómo la conseguimos realmente. Lo que siguió fue una confesión detallada de uso de información privilegiada, completa con nombres, fechas y cantidades en pesos. Envía esto a legal, ordené, y notifica a la CNBV de forma anónima. Es hora de crear nuestra tormenta perfecta. Los dedos de Sofía volaron sobre su tableta. Santiago ya ha empezado a vender sus acciones personales. Los otros le están siguiendo. Perfecto. Abrí nuestros planes de contingencia. Activa el protocolo Trueno. El protocolo Trueno fue la culminación de meses de planificación, una serie de eventos cuidadosamente orquestados diseñados para atrapar a Santiago y sus secuaces en su propia red de engaños. La primera fase comenzó de inmediato. Filtra la investigación de la fusión a la prensa financiera, instruí, pero haz que parezca que vino de un ex empleado preocupado. En cuestión de horas, la noticia llegó a las cadenas de noticias de negocios. Las acciones de Solara Tecnologías sufrieron un pequeño golpe, exactamente como estaba previsto. Santiago y sus amigos, ya paranoicos y vigilando sus inversiones, lo verían como una oportunidad para salvarse. Están entrando en pánico, informó Sofía, monitoreando sus llamadas telefónicas. Los 5 están llamando a sus corredores simultáneamente. Observé los monitores de negociación mientras vendían frenéticamente sus acciones, intentando adelantarse a lo que creían que se avecinaba. Con cada venta, se hundían más en problemas legales. Ahora, dije, asintiendo a Sofía, libera la fase 2. El comunicado se envió a toda la empresa y a todos los principales medios de comunicación. Solara Tecnologías anunciaba una importante reestructuración y expansión. El precio de nuestras acciones se disparó en minutos, pero Santiago y sus amigos ya habían vendido con pérdidas, un caso claro de intento de manipulación del mercado basado en información privilegiada. El comisionado de la COFECE está en la línea 1, anunció Sofía. Tomé la llamada en altavoz. Alejandra Garza. Señorita Garza, hemos recibido información muy interesante sobre la fusión del año pasado. Sí, hemos estado llevando a cabo una investigación interna, respondí con suavidad. Estaré encantada de compartir nuestros hallazgos, incluyendo algunas grabaciones de vigilancia bastante esclarecedoras de un bar anoche. Las piezas estaban encajando. A mediodía, la CNBV había abierto una investigación formal sobre las actividades comerciales de Santiago y sus amigos, la COFECE estaba revisando la fusión y el precio de nuestras acciones se disparaba mientras el mercado respondía a nuestro anuncio de expansión. Santiago está intentando salir del país, informó Sofía, revisando sus transmisiones de vigilancia. Su pasaporte fue misteriosamente marcado en el aeropuerto. Me permití una pequeña sonrisa. Qué desafortunado. ¿Y los otros? Miguel está teniendo un ataque de nervios en la oficina de su corredor. 2 más se están reuniendo con abogados de defensa penal. El último está intentando borrar su historial de correos electrónicos, sin darse cuenta de que ya lo tenemos todo. La tarde trajo más novedades. Nuestras pistas anónimas habían desencadenado investigaciones en otras 3 empresas donde Santiago y sus amigos habían trabajado anteriormente. Antiguos colegas, oliendo sangre en el agua, comenzaron a presentarse con sus propias historias de mala conducta. Sus abogados solicitan una reunión, anunció Sofía. Ofrecen llegar a un acuerdo. Recházalo, respondí, viendo las últimas noticias. Déjalo sudar.
Al anochecer, la tormenta perfecta estaba en pleno apogeo. La investigación de la CNBV se había expandido para incluir sus cuentas de trading personales, la COFECE había congelado sus activos a la espera de una revisión, y se habían presentado 3 demandas colectivas distintas por parte de ex empleados alegando discriminación sistemática. La madre de Santiago ha guardado silencio en las redes sociales, señaló Sofía con satisfacción. Probablemente vio las acusaciones de uso de información privilegiada, respondí. Ni siquiera ella puede darle un giro positivo a eso. Una notificación apareció en mi pantalla. Santiago estaba intentando acceder a sus cuentas congeladas, desesperándose cada vez más a medida que cada transacción era rechazada. ¿Deberíamos filtrar las grabaciones del bar a los medios?, preguntó Sofía. Todavía no. Me levanté, caminando hacia la ventana. Veamos cómo manejan mañana primero. Mañana traería la fase final del protocolo trueno. Mientras Santiago y sus amigos estaban distraídos por las investigaciones y los activos congelados, nosotros habíamos estado comprando silenciosamente sus acciones vendidas a través de empresas fantasma. Cuando abriera el mercado, Solara Tecnologías anunciaría un importante contrato gubernamental, uno que habíamos estado negociando en secreto durante meses. Sus esposas están llamando a abogados de divorcio, informó Sofía, revisando su tableta por última vez en el día. Aparentemente, no están contentas con la posibilidad de perderlo todo debido al fraude de sus maridos. Pensé en el acuerdo prenupcial en el que Santiago había insistido, pensando que se estaba protegiendo de una esposa cazafortunas. Qué irónico que ahora protegería mis bienes de sus problemas legales. Envíales a todos invitaciones para una reunión mañana por la mañana, instruí. 9 de la mañana. ¿En punto? No vendrán, predijo Sofía. Oh, sí que vendrán. Me giré desde la ventana, mi reflejo duro y claro en el cristal que se oscurecía. Porque ahora mismo, soy su única esperanza de supervivencia. Mientras la noche caía sobre la ciudad, revisé el guión de mañana por última vez. En menos de 12 horas, Santiago y sus amigos se sentarían en mi oficina, rotos y desesperados, mientras les presentaba sus opciones, la elección entre la destrucción total y la mera humillación completa. Sus tarjetas de seguridad están listas, dijo Sofía, colocando 5 pases de visitante en mi escritorio. Cogí uno, pasando el pulgar sobre la foto de Santiago. ¿Mañana, entonces? Después de todo, la tormenta perfecta no se trataba solo de destrucción. Se trataba de forzar a tus enemigos a reconocer el relámpago antes de que cayera el trueno. Las 9 de la mañana. Llegaron con la precisión de una sinfonía bien orquestada. Uno por uno, Santiago y sus antiguos colegas entraron arrastrando los pies en mi oficina, sombras de sus antiguos yo arrogantes. Sus caros trajes estaban arrugados, sus rostros demacrados por las noches de insomnio y la presión creciente. Caballeros, los saludé, sentada detrás de mi escritorio. Creo que todos han tenido una semana interesante. Santiago no podía mirarme a los ojos. Miguel temblaba visiblemente. Los otros miraban fijamente sus pases de visitante como si no pudieran creer lo bajo que habían caído. La junta está esperando, anuncié, poniéndome de pie. Vamos. Me siguieron como condenados a la sala de juntas ejecutiva. A través de las paredes de cristal, podían ver a toda la junta directiva sentada alrededor de la enorme mesa, junto con nuestro equipo legal y varios representantes de la CNBV. Antes de empezar, dije, deteniéndome en la puerta, quiero que entiendan algo. Lo que ocurra en la próxima hora determinará no solo su futuro profesional, sino su libertad personal. La sala de juntas quedó en silencio cuando entramos. Sofía estaba de pie junto a la pantalla de presentación, lista para empezar. Los representantes de la CNBV tenían sus cuadernos abiertos, los bolígrafos en posición. Miembros de la junta, distinguidos invitados, comencé, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. Estamos aquí hoy para abordar varios asuntos graves relacionados con el gobierno corporativo, la mala conducta financiera y el abuso sistemático de poder. Con un gesto a Sofía, la presentación comenzó. En la pantalla, las pruebas de sus fechorías se desarrollaron con un detalle devastador, registros de operaciones, grabaciones de vigilancia, cadenas de correos electrónicos, conversaciones grabadas, un catálogo completo de su destrucción. Como pueden ver, continué,
Mientras Santiago se hundía más en su silla, el patrón de mala conducta se extiende mucho más allá del simple acoso laboral. Estamos hablando de fraude de valores, uso de información privilegiada y conspiración criminal. Los representantes de la CNBV tomaban notas rápidamente. Los rostros de los miembros de la Junta se habían vuelto de piedra. Miguel parecía a punto de desmayarse. Sin embargo, hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Solara Tecnologías está dispuesta a ofrecer un acuerdo de amnistía limitado. Una vez. Una oferta. Sin negociaciones. Eso captó su atención. 5 cabezas se levantaron de golpe, la esperanza luchando con la sospecha en sus ojos. Sofía distribuyó gruesas carpetas de documentos a cada uno de ellos. Los términos son simples, expliqué. Cooperación total con todas las investigaciones. Divulgación completa de toda mala conducta, ya sea descubierta previamente o no. Devolución de todos los beneficios de las actividades comerciales irregulares. Y, lo más importante, un reconocimiento público de sus acciones. ¿Quieres que confesemos? Santiago encontró su voz, aunque se quebró en la última palabra. Quiero que afronten las consecuencias de sus elecciones, le corregí. Firmen estos acuerdos ahora, y Solara Tecnologías no presentará cargos penales. Si se niegan, la CNBV tiene pruebas suficientes para asegurar que todos pasen un tiempo considerable en un penal federal. Los miembros de la Junta observaron impasibles mientras los 5 hombres hojeaban frenéticamente sus documentos. Sus abogados, sentados detrás de ellos, ya asentían con gravedad. Tienen 5 minutos para decidir, anuncié, mirando mi reloj. Después de eso, esta oferta expira y procederemos con la acusación completa. Los siguientes minutos estuvieron llenos de susurros desesperados entre los hombres y sus abogados. Pude ver el momento exacto en que cada uno se quebró, sus firmas apareciendo en los documentos una por una. Santiago fue el último, su mano temblando mientras garabateaba su nombre. Nuestras miradas se encontraron cuando empujó la carpeta sobre la mesa. En la suya, vi la muerte final de su arrogancia, la comprensión completa de cuán a fondo había sido superado. Excelente, dije, recogiendo los documentos firmados. Sofía los escoltará ahora a salas de conferencias individuales donde comenzarán sus deposiciones con los representantes de la CNBV. Mientras se los llevaban, me volví hacia la Junta. Y ahora, hablemos del futuro de Solara Tecnologías. La siguiente hora la pasamos esbozando nuestro camino a seguir, nuevas estructuras de gobierno corporativo, protocolos de cumplimiento mejorados y una reestructuración completa del equipo ejecutivo. La Junta, habiendo presenciado la precisión con la que había manejado la crisis, aprobó cada propuesta por unanimidad. Una última cosa, añadí mientras la reunión llegaba a su fin. Quiero que conste en acta que cada empleado afectado por la discriminación de la dirección anterior será revisado para su reincorporación o compensación. La aprobación de la Junta fue inmediata. Después de todo, era un pequeño precio a pagar para evitar la pesadilla de publicidad de la que los habíamos salvado. Más tarde, en mi oficina, Sofía me trajo las deposiciones preliminares. Están cantando como canarios, informó. Cada uno intentando salvarse a sí mismo incriminando a los demás. Escaneé los documentos, notando con qué rapidez se delataban unos a otros. Asegúrate de que sus confesiones estén debidamente grabadas y atestiguadas. No queremos retractaciones más tarde. A través de mi ventana, pude ver a Santiago siendo escoltado a su coche, su carrera y reputación en ruinas. Su abogado ya estaba al teléfono, presumiblemente intentando salvar lo que pudiera del naufragio de la vida de su cliente. ¿Sus registros de operaciones?, pregunté. Están siendo peinados por contables forenses. Las estimaciones iniciales sugieren que cada uno tendrá que devolver varios millones de pesos en ganancias irregulares. Asentí, volviendo a mi escritorio. Las acciones de la empresa habían subido un 15% con la noticia de los cambios de gobierno. Los periódicos de negocios ya aclamaban a Solara Tecnologías como un modelo de responsabilidad corporativa. Programa una reunión para toda la empresa para mañana, instruí. Es hora de reconstruir lo que intentaron destruir. Sofía se detuvo en la puerta. ¿Valió la pena?
Pensé en años de verlos aplastar sueños, acosar a subordinados y burlarse de cualquiera que consideraran inferior, en todas las carreras que descarrilaron y las vidas que impactaron. Pregúntale a la gente que recupera su trabajo, respondí. Pregúntale a las mujeres que no tendrán que enfrentarse al acoso. Pregúntale a todos los que creían que nunca se haría justicia. Después de todo, la mejor venganza no es solo el castigo. Es asegurar un cambio positivo para los que quedan atrás. Los días siguientes a la reunión de la Junta se desarrollaron como un efecto dominó cuidadosamente orquestado. Cada mañana traía nuevas revelaciones, cada tarde nuevas consecuencias, y cada noche nuevas victorias. El abogado de defensa penal de Santiago ha renunciado, anunció Sofía, entrando en mi oficina con el informe matutino. Aparentemente, intentó retractarse de partes de su confesión. Puse la grabación de vigilancia de su sala de deposición. Envíales el vídeo de su confesión voluntaria y aquel en el que su abogado le informó de sus derechos 3 veces distintas. Las consecuencias se estaban extendiendo más allá de nuestros muros corporativos. Otras 3 empresas habían iniciado investigaciones internas tras descubrir patrones similares de mala conducta durante los empleos anteriores de Santiago y sus amigos. Sus redes profesionales se estaban desmoronando a medida que antiguos aliados se apresuraban a distanciarse. Miguel intentó suicidarse, informó Sofía en voz baja, colocando un recorte de periódico en mi escritorio. ¿Está estable? Sí, bajo observación psiquiátrica. Asentí, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Asegúrate de que sus facturas médicas estén cubiertas de forma anónima. Y haz que RRHH acelere las revisiones de cualquiera a quien haya acosado o discriminado. Los medios de comunicación se estaban dando un festín. Las revistas de negocios publicaban reportajes en profundidad sobre la cultura corporativa tóxica. Las revistas femeninas querían entrevistas sobre cómo romper el techo de cristal. Los blogs de tecnología analizaban cómo la directora ejecutiva fantasma había orquestado una venganza tan perfecta. La madre de Santiago dio una entrevista, dijo Sofía, mostrando el vídeo. Observé cómo la mujer que una vez se había jactado de su exitoso hijo ahora se disculpaba entre lágrimas por haber permitido su comportamiento. La entrevista terminaba con ella anunciando una donación a programas de prevención del acoso laboral. Su esposa solicitó el divorcio esta mañana, junto con las esposas de otros 3. Todas afirman que no tenían conocimiento del fraude financiero. Me giré hacia la ventana, observando la ciudad abajo. En algún lugar ahí fuera, Santiago probablemente estaba sentado en la habitación de invitados de su madre, viendo cómo su mundo implosionaba. Sus bienes estaban congelados, su reputación destruida, su matrimonio acabado y su futuro un laberinto de procedimientos legales. Las entrevistas de reincorporación van bien, continuó Sofía, cambiando de tema. 12 exempleados ya han aceptado ofertas para volver. Entre ellos estaba Jennifer Chávez, sin parentesco, una brillante programadora a la que Santiago había expulsado hacía 2 años. Ahora dirigía nuestra nueva división de IA, su experiencia finalmente reconocida y valorada. La cuenta de Grupo Industrial del Bajío ha duplicado su contrato con nosotros. Están impresionados con nuestro nuevo liderazgo e iniciativas de transparencia. Una notificación apareció en mi pantalla. Otro exempleado había hecho pública su historia. Esta vez, era alguien de la anterior empresa de Santiago, describiendo un patrón de comportamiento que se remontaba a años atrás. La investigación de la CNBV se está expandiendo, informó Sofía. Están investigando cada empresa para la que han trabajado. Abrí nuestra base de datos segura, revisando las pruebas que habíamos reunido. Envía a los investigadores todo lo que tenemos. Cada documento, cada grabación, cada rastro de mala conducta. Las consecuencias profesionales eran solo el principio. Las consecuencias sociales estaban resultando igualmente devastadoras: membresías del Club de Golf Chapultepec revocadas, puestos en juntas de organizaciones benéficas renunciados, admisiones a escuelas privadas para sus hijos repentinamente en lista de espera. Están siendo vetados de todos los puestos ejecutivos en el país, señaló Sofía, desplazándose por su tableta. Los sitios web de denunciantes están llenos de historias sobre ellos. Revisé las últimas fotos de nuestro equipo de vigilancia. Santiago,
con aspecto descuidado y sin afeitar, intentando reunirse con antiguos colegas que de repente tenían citas urgentes en otro lugar. Miguel, saliendo de la consulta de su psiquiatra, atormentado y vacío. Los otros, cada uno lidiando con su caída a su manera desesperada. Ramírez ha enviado su informe final, añadió Sofía. El equipo de transición ha reestructurado por completo sus antiguos departamentos. La productividad ha subido un 40%. No se trataba solo de números. El ambiente de la oficina se había transformado. Sin la influencia tóxica de Santiago y sus amigos, los empleados florecían, la innovación aumentaba, la colaboración mejoraba y el miedo que había impregnado ciertos departamentos se estaba disipando. Sus equipos legales solicitan otra reunión, dijo Sofía. Quieren discutir una cooperación adicional a cambio de penas más leves. Demasiado tarde. Me volví a mi escritorio. Tuvieron su oportunidad de amnistía. Las acciones tienen consecuencias. Un mensaje parpadeó en mi pantalla, Santiago intentando contactarme a través de una nueva cuenta de correo electrónico. Como todos sus intentos anteriores, fue archivado automáticamente para el equipo legal y bloqueado. ¿Sus pertenencias personales?, pregunté. Todavía en un almacén. La casa de su madre es aparentemente demasiado pequeña para su colección esencial de artículos de lujo. Pensé en la forma en que solía burlarse de la gente por comprar en grandes almacenes, por conducir coches modestos, por vivir dentro de los medios normales. Ahora estaba aprendiendo el verdadero valor de las cosas y el coste de la arrogancia. La demanda colectiva sigue adelante, actualizó Sofía. Se han unido 300 ex empleados. Cada día traía nuevas historias, carreras descarriladas, oportunidades negadas, vidas impactadas por su discriminación y abuso de poder sistemáticos. La demanda no era solo por dinero, era por responsabilidad y reconocimiento. ¿Y la prensa? ¿Siguen solicitando entrevistas? Están particularmente interesados en cómo mantuviste la personalidad de directora ejecutiva fantasma mientras estabas casada con Santiago. Negué con la cabeza. Esa historia se mantendrá en privado. Un recordatorio de que a veces la persona más silenciosa en la sala es a la que más debes vigilar. Hice una pausa. Programa la reunión de seguimiento de la Junta para la próxima semana. Es hora de implementar la fase 2 de nuestra reestructuración corporativa. Mientras Sofía se iba, revisé las últimas fotos de vigilancia una última vez. 5 hombres, una vez tan poderosos y arrogantes, ahora reducidos a sombras de lo que fueron. Su caída en desgracia no fue solo profesional, fue completa e irreversible. Después de todo, las verdaderas consecuencias de la venganza no están solo en la explosión inicial. Están en las secuelas radiactivas que aseguran que nada pueda volver a crecer en su lugar. Habían pasado 6 meses desde el día en que me revelé como la directora ejecutiva de Solara Tecnologías. De pie junto a la ventana de mi oficina, observando las hojas de otoño esparcirse por la plaza corporativa, reflexioné sobre cuán completamente había cambiado el panorama. Ya están las cifras finales, dijo Sofía, entrando con su tableta. Beneficios trimestrales un 60% más altos. Satisfacción de los empleados en máximos históricos. Y el acuerdo de la demanda colectiva fue aprobado esta mañana. Asentí, apartándome de la ventana. El acuerdo aseguraría que todos los perjudicados por Santiago y sus secuaces recibieran una compensación adecuada. Más importante aún, había forzado un reconocimiento público de sus acciones. ¿Y nuestros ex ejecutivos? Los dedos de Sofía danzaron sobre su pantalla. Santiago trabaja como asociado de ventas junior en una pequeña tienda de electrónica en Tlaxcala. La influencia de su madre le consiguió el trabajo, pero ya está en periodo de prueba por problemas de actitud. Los poderosos habían caído, ciertamente. El hombre que una vez se burló de las carreras de otros ahora luchaba por cumplir cuotas de ventas básicas. Miguel sigue en terapia pero está mejor. Ha publicado una disculpa en línea y está trabajando con grupos de prevención del acoso laboral. Parece genuino, ¿la verdad? Cogí una portada de revista enmarcada de mi escritorio, La Expansión del mes pasado, que presentaba la transformación de Solara Tecnologías. El artículo había elogiado nuestra nueva cultura corporativa sin mencionar nunca el escándalo que la provocó. ¿Los otros?
Uno da clases de negocios en un colegio comunitario, centrándose en la ética corporativa, irónicamente. Otro trabaja en la empresa de construcción de su cuñado. El último se mudó a Chiapas para encontrarse a sí mismo. Sus caídas habían sido espectaculares, pero no era en eso en lo que más pensaba. En cambio, me centré en los cambios que su partida había permitido. La división de IA de Jennifer. Sofía sonrió. 3 nuevas patentes presentadas este trimestre. El equipo que reconstruyó está revolucionando todo nuestro enfoque del desarrollo de software. En toda la empresa, se habían producido transformaciones similares. Los departamentos que antes estaban gobernados por el miedo ahora bullían de innovación. Los empleados previamente marginados lideraban proyectos innovadores. La cultura tóxica que Santiago y sus amigos habían fomentado estaba siendo reemplazada por algo genuinamente colaborativo. La cuenta de Grupo Industrial del Bajío ha enviado esto, dijo Sofía, colocando una botella de champán en mi escritorio. Están impresionados con las nuevas propuestas de proyectos. Al parecer, el equipo de Jennifer resolvió un problema con el que llevaban años luchando. Pensé en todas las veces que Santiago había descartado las ideas de Jennifer, se había burlado de sus sugerencias y la había hecho dudar de su propio brillo. Ahora ella dirigía nuestra división más rentable. ¿Algún intento de contacto reciente? Sofía revisó sus registros. Santiago intentó contactar a través de LinkedIn la semana pasada. Su perfil todavía lo lista como nuestro exvicepresidente de operaciones, aunque cualquiera que busque su nombre obtiene una historia bastante diferente. Internet nunca olvida. Cada artículo sobre acoso laboral, cada reportaje sobre fraude corporativo, cada cuento con moraleja sobre abuso de poder, sus nombres aparecían en todos ellos. El equipo del documental solicita otra entrevista, añadió Sofía. La llaman techo de cristal roto. El enfoque está en la transformación corporativa y las mujeres en el liderazgo. Negué con la cabeza. Dirígelos a nuestras exitosas jefas de división, Jennifer, María, Sofía, las que están haciendo el verdadero trabajo de reconstrucción. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la madre de Santiago. Desde su disculpa pública, se había convertido en una aliada inesperada en la reforma de la cultura corporativa, hablando sobre los peligros de permitir comportamientos tóxicos. Yo había financiado anónimamente su gira de conferencias. La reunión de la Junta es en 10 minutos, me recordó Sofía. Quieren discutir la expansión internacional. Reuní mis materiales, deteniéndome en la puerta de la oficina. La placa del nombre decía simplemente, Alejandra Garza, directora ejecutiva. No más sombras, no más máscaras, no más fingimientos. Han pasado exactamente 6 meses, señaló Sofía, caminando a mi lado. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en las últimas palabras de Santiago en la sala de juntas, su último intento de manipulación, realmente te amé, ¿sabes? No, respondí, caminando con paso firme hacia la sala de conferencias. Ningún arrepentimiento. Solo lecciones aprendidas. Las lecciones no eran solo sobre la venganza. Eran sobre el poder, la responsabilidad y la obligación de usar ambos sabiamente, sobre crear algo mejor de las cenizas de la destrucción. El programa de mentoría de empleados tiene lista de espera, informó Sofía mientras caminábamos. Resulta que la gente está ansiosa por aprender cuando no tienen miedo de ser ridiculizados. Esa era la verdadera victoria. No la caída de Santiago y sus amigos, sino el ascenso de todos a los que intentaron mantener abajo. Cada empleado ascendido, cada idea implementada, cada cambio positivo era un testimonio de lo que podía crecer cuando se eliminaba el veneno del suelo. Una última cosa, dijo Sofía cuando llegamos a la sala de juntas. RRHH. Informó 0 quejas de acoso este trimestre. Primera vez en la historia de la empresa. Hice una pausa, dejando que eso calara. El coste humano del estilo de liderazgo de Santiago había sido inconmensurable, pero la curación era medible, cuantificable, real. Dentro de la sala de juntas, los miembros de la junta ya estaban sentados. Estas reuniones eran diferentes ahora, más colaborativas, más centradas en el crecimiento a largo plazo que en los beneficios a corto plazo. El miedo a hablar había sido reemplazado por la emoción de la posibilidad. Comenzamos.
Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa, sintiendo el peso de la responsabilidad y la ligereza de la vindicación en igual medida. Después de todo, la mejor venganza no es solo destruir lo que estaba mal, es construir algo mejor en su lugar. Y al mirar a mi alrededor lo que Solara Tecnologías se había convertido, supe que la verdadera victoria no estaba en la caída de Santiago. Estaba en el ascenso de todos los demás. Hablemos del futuro, dije, abriendo mi carpeta. Porque eso es lo que quedaba después de la venganza, no la satisfacción de la destrucción, sino la responsabilidad de la creación. Y yo estaba lista para ambas.